Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta editorial Librería El Perpetuo Socorro, donde pues continuamos, como ya sabéis, con el ciclo del Huerto Cerrado, que empezamos casi hace un año, basándonos en el cuadro que tenéis al fondo de uno de los maestros del RIM, y que habla pues del huerto cerrado, de la lectura, de la cultura, de la pintura, de la reflexión, la espiritualidad, la teología. Y no podía faltar Luis Alberto tarde aquí con nosotros. Ya vino también el 14 de noviembre y nos estuvo dando una ponencia que todos recordamos con mucho cariño y con mucha pasión sobre el Cristo, los Cristos de Tristán, ¿no? Y ya en aquel tiempo él nos habló de que estaba preparando un libro muy interesante y bueno, pues el libro ya ha visto la luz y se llama Luis Tristán, excelente pintor de historia. Esta frase es del tratadista Lázaro Díaz del Valle y la repitió en 1656. Luis Alberto, pues Pérez Velarde, lo conocéis, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es conservador del Museo Sorolla y es un apasionado de Tristán. En nuestra casa esto pertenece a una congregación religiosa, la comunidad religiosa Parroquia del Perpetuo Socorro se encuentra en la calle Manuel Silvela, en la calle paralela. Tenemos un cuadro de Luis Tristán que aparece en el libro que todos vais a comprar en la página 36, en la página número 36. Y ahí está publicado nuestro libro, nuestro cuadro, que es un cuadro pues fantástico y del que seguro que Luis también hará referencia en su exposición. También el año pasado tomó parte muy activa en los actos conmemorativos del 4º centenario de Luis Tristán. Y bueno, pues bienvenido Luis Alberto, es un placer tenerte aquí como siempre. Y le acompañan esta tarde Pedro Miguel Sánchez, director de la editorial de 12 Calles, pues que han hecho esta edición tan cuidada y tan bonita del libro. Y le acompaña también Francisco José Aranda Pérez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que un aplauso y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Voy a decir unas palabras porque me lo ha dicho el autor, pero normalmente a mí no me suele gustar mucho hablar en las presentaciones porque, bueno, los editores estamos ahí, en medio, ¿no? Entre el autor y el lector. Y nuestro trabajo ya está hecho y, bueno, pues tampoco hay mucho que hablar. Este libro nos llamó Luis Alberto diciendo que, bueno, pues que le habían nombrado comisario de una exposición muy cerca de donde tenemos la editorial de Aranjuez, en Yepes, que es un pueblo que para nosotros es un pueblo muy próximo, muy cercano. De hecho, mucha gente viene a estudiar a Aranjuez, incluso a los hospitales, conocemos muy bien. Y bueno, pues no le podíamos decir que no, claro. El libro realmente desde que empezó hasta que terminó, pues bueno, siguió un poco digamos, el proceso de crecimiento normal que tiene un libro, ¿no? Empieza con una serie de páginas que luego se multiplican, pero al final el trabajo realmente yo creo que ha quedado muy bien. Las colaboraciones son de primer nivel, o sea, Luis Alberto, aparte de ser un investigador, profesor, porque ya vamos a decir que es profesor, aunque sea conservador, joven, es una persona muy entusiasta de su trabajo y bueno, le queda un futuro por delante muy bueno, seguro. Y nosotros encantados de colaborar con él. O
sea que esta ha sido la segunda colaboración. La otra colaboración fue un libro suyo completo, el de Gisbert. Y este, aunque es un libro coral, él es el editor y también, digamos, el artículo principal es un poco el que hace la introducción del libro. Y para nosotros pues es una satisfacción poder colaborar con él y poder editar, porque bueno, pues, normalmente suelen dar los trabajos bastante terminados y eso pues también se agradece mucho en el proceso de edición, ¿no? Y poco más, simplemente animarles a que lo lean, lo conozcan y escuchar a ver qué es lo que nos cuenta, que es lo importante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. La verdad que estoy emocionado, ¿no? Porque veo muchos amigos, muchas caras conocidas y es como cerrar un círculo esto, porque realmente, como ha dicho Francis... Vale, fenomenal, mejor. Sí, como ha dicho Francis, yo vine aquí, tomamos un café en el museo con Paloma y con Pilar. Ay, ¿se escucha? Sí, bien. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Sonaba un pitillo por ahí. Bueno, puedo hablar. Pues lo que iba comentando, tomé un café con Pilar y Paloma, esos cafés que me encantan, que hablamos de mil cosas de la vida, de arte, de pintura barroca, pintura del 19. La verdad que lo he venido pensando y no sé muy bien el momento en el que nos conocimos. Vine yo a ver un cuadro, ¿no? Él viene a ver el cuadro de Tristán y a raíz de ahí pues surgió la bonita amistad, ¿no? Que hoy realmente es como cerrar el círculo, pero un círculo que va a continuar muchas más veces. Yo vine, entonces, bueno, me hicieron la propuesta de venir a hablar sobre el crucificado que tienen de Luis Tristán en una capilla tan bonita y tan desconocida, y luego me enseñaron el museo y pues a partir de ahí pues estrechamos unos lazos bastante fuertes, por supuesto. Vine a dar la conferencia justo en el momento en el que fui encargado de hacer un proyecto, una exposición en el antiguo hospital de San Nicolás de Yepes, y la verdad que bueno, fue un regalo de la vida, de estos regalos que te caen. Tengo aquí compañeros que subieron en la inauguración y pues fue uno de los proyectos más emocionantes de mi vida porque realmente en 3 meses logramos hacer una exposición de 12 cuadros muy desconocidos, cuadros muy bonitos que ponían de relieve, que manifestaban la gran calidad que atesora el pintor Luis Tristán, que tradicionalmente estaba ligado evidentemente como el mejor discípulo del Greco, pero bien es cierto que tiene una personalidad propia y se demuestra muy bien, se demostró en la exposición de Yepes. Y aquí es cuando entra la tercera pata, que es Pedro, 12 calles. Claro, yo les comenté, bueno, pues vamos a hacer un catálogo de esto, ¿no? De la exposición que hacemos, porque las exposiciones, el tiempo es muy efímero, pasa todo muy deprisa y más aquí, ¿no? En Madrid, en Babilonia, ¿no? Como decía el cura que nos casó. Sí. Entonces vamos a hacer realmente lo que quede. Hacemos un catálogo y ya por lo menos queda como ese rastro de la exposición, es decir, todo se urdió de manera bastante rápida y efectivamente mi catálogo, o sea, realmente elegimos 12 calles pues por la difusión, por la divulgación del catálogo y porque bueno, ya empieza a figurar en universidades, en bibliotecas de universidades, que realmente es para lo que está escrito. Es decir, si lo hubiera hecho una editorial local, pues evidentemente se le agradece muchísimo el esfuerzo, pero no es lo mismo, claro. Entonces, preferimos que el trabajo nuestro se distribuyera y más con ese influjo y sobre todo esa pasión que ya no solo en España, sino en Norteamérica, sobre todo y en otros países, demuestran por el arte español. Aquí tenemos a Rocío Bruquetas, ¿no? Que bien sabe de lo que estoy hablando. Y también me hace muchísima ilusión, ¿no? Que libros como este viajen solos, que de repente estén en el Meadows, en Stanford, en Durham, que ahora hay una pasión revitalizada por ese arte español tan importante de que, bueno, que ya supimos, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Como a través de la Galería de España de Luis Felipe en el Museo Louvre, cómo Luis Tristán aparece en lugares como París, el Museo Louvre. De hecho, una compañera nuestra mañana se va a París, le he dicho, mándanos una fotografía en el Museo Louvre de Luis Tristán. Bucarest, por ejemplo, Glasgow,
colecciona peles en Chile, es decir, por diferentes lugares uno puede encontrar a Luis Tristán gracias, entre otras cosas, por esa fama que dio Luis Felipe a los cuadros españoles en el siglo XIX y también por ventas, luego futuras, ¿no? Por ventas y por ese conocimiento del patrimonio español. Pues realmente esto fue el germen de este libro. El germen de este libro fue también esa pasión que demostró la alcaldía de Yepes por intentar sumarse a los actos del cuarto centenario de Luis Tristán. Y sabíamos que no íbamos a llegar al libro, por supuesto, porque el libro era como... El libro era... Es decir, preferimos hacer el libro una vez acabada la exposición para poder reflexionar, poder leerlo bien y sobre todo que no fuera una cosa hecha de manera rápida. Entonces, por eso el libro ha salido hace 2 meses. Estamos muy contentos con la edición. Bueno, aquí les pongo el cartel de lo que fue esa exposición, que duró escasos 20 días, un poquito más de 20 días, sobre todo porque, claro, era una exposición, esto es como un hito. Diputación de Toledo, al cual estaré siempre agradecido, apostó por esta exposición. Contratamos un diseñador, realmente nos basamos en esa plástica, en ese diseño que hacen los museos anglosajones. Es decir, este cartel, el diseño lo hizo una compañera mía, Aranzazú, del Museo del Greco, y la verdad que bueno, es un cartel que también habla mucho, ¿no?, de esa fuerza y de ese fervor y esa espiritualidad que tiene la pintura de Luis Tristán. La portada del libro también son unos colores que me gustaron mucho, hablando con Pedro, especialmente ese San Juan Bautista, que es uno de los cuadros más impresionantes, como ahora les pondré de manera frugal, porque es uno de los cuadros que realmente, bueno, lo que intentamos fue que iglesias, que instituciones nos dejaran cuadros a priori no tan conocidos y de esa manera conformar pues una especie de sucinta biografía de Luis Tristán. La exposición se tituló Excelente pintor de historias, también en parte por la importancia que tiene leer esas crónicas de la época, en este caso Lázaro Díaz del Valle, que aunque es cierto que nos da noticias equivocadas como esa fecha de la muerte de Tristán, creo que él dice murió en Toledo hacia 1640, sí que es cierto que lo define muy bien. Es muy importante leer, además de los libros, ¿no?, actuales, los libros que se escriben en la época del pintor, del autor, etcétera, del artífice, y es por ello que me encantó esa primera frase, excelente pintor de historias, que define muy bien lo que es un pintor de retratos, de paisajes, de historias del Antiguo Testamento, etcétera. Entonces, por ello era un título que englobaba y que acogía muy bien al proyecto que se hizo. Y luego también pues ya empezamos a indagar en los archivos. Invité al profesor Fernando Marías a escribir un ensayo sobre Luis Tristán. Ya sabemos, no hace falta que hable de Fernando Marías, por supuesto, ¿no?, el máximo experto en el Greco, comisario de la exposición en el Greco 2014. Y la verdad que bueno, yo me sentí muy bien, ¿no?, que Fernando aceptara bueno, más que encargo, un atraco, ¿no? Sabes, que nos escribiera un ensayo, y ahí nos habla pues de estos viajeros tanto británicos como franceses, que vienen a Toledo, que ven esa famosa cena de las islas donde supuestamente está representado Luis Tristán, que aparece justo ahí arriba, la figura que nos mira a la izquierda del cuadro, y también esos supuestos retratos que esa literatura del siglo XIX nos hizo real. Bueno, él no está de acuerdo con que este pudiera ser la imagen de Luis Tristán, pero sí que es cierto que sus rasgos debían ser parecidos. Como por ejemplo vemos aquí en Yepes, en el retablo. No sé si han estado en Yepes. Yepes es una localidad, como bien ha dicho Pedro, cercana a Aranjuez, y que bueno, es de estas cosas que merecen la pena visitar siempre. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, esas becas, ¿no?, que te daba el Museo del Prado, la cátedra del Museo del Prado, cuando vino el conservador de Metropolitan, Keith Christiansen, que él, por supuesto, defendía los museos, pero decía que no había nada más placentero como ir al lugar de origen, a ese emplazamiento de origen para donde habían sido creadas las pinturas. Él hablaba de Piero della Francesca, de Arezzo, y aquí, salvando las distancias, por supuesto, con Piero della Francesca, esto es un poco esa sensación, ¿no?, de ir a ver los retablos a sus lugares originales, ¿no?, como ocurre en Yepes, que uno entra en esa, bueno, iglesia, es una iglesia por decir algo, porque eso es una catedral que
pero bueno, le llaman la Catedral de la Mancha, si no recuerdo mal. Cuando uno entra a la iglesia, ve ese retablo y la verdad que ahí se produce muy bien esa conmoción entre el fiel y los cuadros divinos. Entonces, es por eso por lo que les pongo, fíjense, también otros rostros que vemos aquí, particularmente de una colección particular de Marbella. Este es un cuadro, es un recorte de un cuadro que aparecía el pintor como reivindicando esa condición de artífice, de pintor con un pincel y con un caballete. Luego se recortó y realmente lo que queda en una colección particular es este autorretrato, que bien hay autores que dicen que no es Luis Tristán, es decir, siempre va a haber como estas leyendas tan importantes. Y aquí, bueno, esto es el índice del libro, un libro en el que participaron, además de Fernando Marías, yo hice el capítulo, digamos, el principal, ¿no?, en el que habla de la exposición de los cuadros que se exhiben en la muestra. También tenemos a Francisco José Aranda Pérez, que también fue incluido en esta nómina de escritores y que también me hizo un gran favor escribiendo en este libro, porque nos habla de ese ambiente pictórico que se vive en esa Toledo del primer tercio del 17. Es decir, al final, pues yo creo que los historiadores del arte, por lo menos en la Universidad Complutense, me enseñaron así, que hay siglos en los que están copados por siglo XVII Velázquez, siglo XVIII Goya, siglo XIX quizás Sorolla, que está en el museo, Picasso, es decir, pero que el ambiente que los rodea, hay otras figuras menores que a lo mejor no se han estudiado y que realmente este tipo de libros y de publicaciones pues sirven para dar a conocer incluso mejor a esos grandes maestros. Entonces, por ello, yo les invito a que sigamos escribiendo sobre pintores a priori no tan conocidos, no tan famosos, pero que dan luego muchísimas satisfacciones como el libro que estamos presentando, cuando comúnmente lo que uno hace es presentar artículos, ensayitos a diferentes revistas científicas, pero ya lo que es difícil, y aquí agradezco muchísimo a 12 Calles, es que las editoriales vean estos proyectos que puedan tener vías de futuro y que tengan viabilidad. Además de Francisco, que luego participará en la presentación, Chloe Cabero nos escribe sobre ese viaje a Roma que hizo Luis Tristán, donde conoció a ese agente eclesiástico, podemos llamar, que es Luis de Oviedo, un personaje de bastante singularidad en Toledo. Por otro lado, tenemos también a Guillaume Kienz, compañero que cuando le conocí trabajaba en el Museo Louvre de París como conservador de pintura española, con el que también me he recorrido bastantes colecciones, tanto en Madrid como en Toledo. Y la verdad que, bueno, pues un lujo, ¿no? Y realmente su contribución es una pieza del mes que él hizo en el año 2011 en el Museo Louvre de París, pero que a mí me sirvió muchísimo para cuando estaba como conservador en el Museo del Greco de Toledo, como para darme cuenta de la importancia de otros pintores cercanos al Greco. Es decir, recordemos Tristán, cuando él está en Roma, conoce de primera mano esas novedades caravallescas, esas novedades de Rivera y de los seguidores de Caravaggio. Es importantísimo. Entonces, su ensayo realmente trata sobre esta materia. Su ensayo está en francés porque hemos querido respetar la lengua original de Guillaume y porque, no sé, se traducía y como que nos sonaba también como el lenguaje original. Y luego tenemos el testimonio de Soledad Mancebo Yepes. Soledad Mancebo, que es la técnico de turismo de Yepes, que realmente me hacía muchísima ilusión que participara porque realmente de ellos salió el proyecto y de alguna manera pues tenían que participar en el libro, y especialmente la pasión y la sonrisa y la buena energía que tiene Soledad cuando explica el retablo de Yepes, que es muy recomendable si uno va a Yepes, ¿no? Es siempre Sole quien hace la visita y todos los datos que sabe, y la dificultad ha sido plasmar toda esa sabiduría en el ensayo, pero bueno, yo creo que he quedado contento, ¿no? Con todos los artículos. Y bueno, hablaba antes con Pedro que al final, joder, tenemos que haber escrito más autores, ¿no? Porque con la buena disposición que está teniendo, el buen éxito, pues la verdad que, bueno, da gusto, sobre todo, respetar pues a los autores, y cada uno es una visión muy subjetiva, una visión muy personal, y yo creo que son puntos de vista muy bonitos para que nos hablan de esta ciudad tan maravillosa que es Toledo, esa Toledo, primer tercio del 17. Esto es un dibujo como que está en el British Museum. Bueno, el British Museum tiene un catálogo maravilloso. Bueno, está atribuido a Tristán, no es Tristán, es un dibujo que parece más del 18, pero bueno, como curiosidad lo he traído para que indaguen en esas bases de datos. Es una vista muy bonita
Safón, ¿no? Cerca de Safón, ¿no? Por ahí realmente esa vista principal de Toledo, y eso es lo que encontraban esos viajeros en el 18, en el 19 que visitaban Toledo. Les voy a traer de modo rápido como realmente los cuadros que estuvieron en la exposición, cuadros como detalles de los cuadros importantes, ¿no? Para explicarles un poco esa técnica de Tristán. Aquí tenemos la Sagrada Familia, este nacimiento que venía del convento de las Clarisas de Madrid, justo en Recoletos. Es un cuadro que casi nunca había salido en el año 2001, me parece, en la exposición que hizo el profesor Pérez Sánchez y Navarrete Prieto. Y bueno, fíjense, ¿no? En esos rasgos, hablando con las hermanas, me decían que les sorprendía mucho del cuadro, ¿no? El niño, ¿no? Que tiene esas proporciones hercúleas, manieristas. Y bueno, la verdad que para mí fue uno de los cuadros que más me impresionó de la exposición. Me hizo sobre todo me hizo gracia, ¿no? Ese comentario de las monjas, que realmente es muy significativo, ¿no? Porque es esa figura alargada con ese canon tan propio del niño, y luego también esa suavidad y esa delicadeza del rostro de la Virgen, ¿no? Con ese pómulo sonrosado, y luego también las orejas, que son fundamentales y claves para entender esa pintura barroca, esa técnica que tiene Luis Tristán, ¿no? Fíjense siempre en las orejas, que Luis Tristán es un pintor de orejas, realmente como casi toda esa pintura barroca. Y fíjense también en la oreja, en el aro que tiene el pendiente. Esto es típico de esas vírgenes italianas. De Rafael, por ejemplo, en sus vírgenes también hay esas apreciaciones de esos aros en los lóbulos. Luego también esos rostros ásperos, estos rostros de crudo realismo propios de ese naturalismo barroco, ¿no? que empieza a ser incipiente en esa Toledo del primer tercio del 17, que es justo cuando llegan italianos a Toledo, italianos como Carlo Saraceni, o, por ejemplo, Horacio Borgiani, ¿no? Del que se conserva un crucificado en el Palacio Arzobispal en 1604. Ese San José, por ejemplo, es precioso, ¿no? Con ese rostro, con esas arrugas que estamos viendo. Es decir, como son rostros tremendamente realistas, unos rostros que, claro, que no tienen nada que ver con esa pintura más alargada que tiene el Greco, pero sí que es cierto que se ven como bastantes gradaciones y bastantes influjos estilísticos. Otro cuadro que nos lo dejó la Galería de Marita Segovia es esta Sagrada Familia, que en su momento fue atribuida a Velázquez en Sevilla en 1930, luego a Alejandro del Barte, otro pintor también por descubrir, muy interesante, y que nos habla también de esa influencia tanto de las estampas, ¿no? como de la pintura italiana de Rafael, que vemos aquí en esta obra de Luis Tristán, y que a su vez se relaciona con ese bodegón toledano tan importante que vemos en autores como Correa de Vivar, en este tránsito de la Virgen, que es este cuadro estaba antes en lo que hoy es el Museo Sefardí, en la Sinagoga del Tránsito, justo en el altar mayor, y por eso se llama Sinagoga del Tránsito, por este cuadro. Pero si se fijan, en la parte inferior hay también un plato con esas frutas que nos hablan de ese bodegón toledano, que es importantísimo también en la configuración de esos pintores toledanos. El bodegón toledano que se inventó, bueno, el bodegón cuentan que fue Blas de Prado, un pintor de Camarena, quien inventó el género del bodegón, de las naturalezas muertas, y es por ello, ¿no?, que encontramos en Tristán este tipo de detalles naturalistas tan preciosos. Aquí tenemos un cuadro, que este es un cuadro que pertenece a un lord en Escocia, está en su palacio, y es la primera versión, se supone, del cuadro que les he enseñado, y la verdad que no tenemos mejor foto. Es una pena, me hubiera encantado que lo hubiéramos publicado en el libro, porque, claro, intentó hacerme una foto, pero no le salió mejor. Pero bueno, sí que me gusta que se vean las conferencias, cómo los pintores siguen diferentes influjos, diferentes modelos italianos para la configuración de esos estilos visuales de tanta influencia y de tanto éxito en esa Toledo devocional. Y luego, sobre todo, la figura de Rafael. Aquí se ve muy bien ese paso por Italia de Tristán, y se ve muy bien esas composiciones con cierta armonía, con esas sagradas familias, y siempre la figura de San José, al que tenemos siempre como en la sombra. La verdad que me encantaría ver este cuadro, la verdad, habrá que ir al palacio a verlo. Después, claro, un pintor de naturalezas muertas, como vemos en esta Sagrada Cena, que seguramente hayan estado, no sé si, no es muy conocido, es Cuerva, la iglesia de Cuerva, también en Toledo. Bueno, ahí se ve muy bien, esta es una fotografía con esos mantelillos. Vamos a ver también
esa representación de diferentes viandas, de diferentes alimentos que estamos viendo. Es decir, esto es como una oda a la naturaleza muerta. Está en una capilla, la capilla de las reliquias de la iglesia de Santiago Apóstol, en Cuerva, y la verdad que merece muchísimo la pena también peregrinar para ver este cuadro que nos habla también de esos agobios espaciales que vemos en las figuras y también de ese gusto por la perspectiva. Es decir, realmente en Toledo hubo últimas cenas, pero el foco donde más se dio fue en la órbita valenciana, con pintores, como ya sabemos todos, como Juan de Juanes. Luego también la exposición tuvo una cosa muy bonita, que desde Colnagui me dejaron este cuadro, el San Andrés, que acaba de llegar de una subasta de Portugal, y que realmente es un cuadro que tenía que pintar Tristán en este apostolado desde justo su llegada a Toledo hacia 1612-1613. Y fíjense, ¿no? También esa violencia, ese claro oscuro, ¿no? Que anticipa esa tragedia, ¿no? Es San Andrés, con esos detalles como en las manos, fíjense antes, ¿no? En el rostro, con esa mirada, esas arrugas en la frente, ¿no? Que nos hablan también de pintores como, por ejemplo, Rivera, un Borgiani. Fíjense, esos gestos, ¿no? Esa elocuencia que vemos en los gestos, que son propias también de ese apostolado que vimos en la Casa Museo del Greco. ¿No? Con esto nos indica, ¿no? Esos gestos, esos detalles, ¿no? Que antes los apostolados, ¿no? Estarían en sacristías, en diferentes partes de la iglesia, y a través de los gestos y las miradas, las figuras entre sí se relacionaban. Esto es lo que nos quiere hacer ver Tristán. Cuadros que realmente estaban, aquí también agradecemos muchísimo al Palacio Arzobispal de Toledo, al Arzobispado de Toledo, que desde el minuto número 1 nos ayudó para hacer esta exposición. Cuadros muy interesantes para la historia del arte, que lleva mucho tiempo sin verse, como es este San Juan Bautista, que vemos, que yo en mi etapa allí como conservador nunca lo había visto. Está pues en un despacho, y por eso siempre es bueno que siempre vayamos a exposiciones, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo detrás, hay muchas colecciones particulares, y esto es lo más complicado, ¿no? Ver este tipo de cuadros. Y bueno, eso es un cuadro que creo que va a tener muchísimo recorrido dentro de poco tiempo en Toledo, porque me consta que ha gustado mucho esta representación del Bautista. Aquí tengo también que hablar de Francis, que es una suerte contar con Francis, ¿no? Cuando hay dudas bíblicas, se llama Francis y siempre te dice unos pasajes, sobre todo de los apóstoles, es decir, y yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Que para aprender la historia del arte no hay nada más bonito que leer la Biblia y la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Realmente, si no se ha leído esos dos libros tan importantes, pues puede ir a los museos, por ejemplo, el Museo de Prado, y entender mejor qué sucede en los cuadros. Aquí tenemos este santo. La verdad, el cuadro, bueno, es un cuadro que recuerda mucho también a pintores italianos, ¿no? Tanto de Barallo, pintores también de esa escuela lombarda, pintores nórdicos. Luego en la Catedral de Toledo hay un cuadro atribuido a Caravaggio, que sí que me hizo gracia, ¿no? Realmente, pues comparar los dos. También Maíno trata a San Juan Bautista. O sea, es importantísimo la figura de San Juan Bautista, primo de Jesús, ¿no? Que anuncia ese sufrimiento de Cristo, que prefigura la muerte de Cristo. Y lo más importante es ese rostro taciturno, melancólico, que nos habla, ¿no? De esos pensamientos que le vienen por la cabeza del futuro destino de su primo. Entonces, fíjense esos rostros de Tristán, esas musculaturas, fíjense, ¿no? También esos pómulos sonrosados, que es un recurso muy típico de Tristán, detalles importantes como el martirio de San Eugenio, que estamos viendo aquí, que esto realmente también tiene que ver mucho con esa forma de pensar, esa piedad, ¿no? Que tiene Felipe II, que nos habla muy bien José de Sigüenza en el Escorial, ¿no? Con el martirio de San Mauricio del Greco, que no gustó a Felipe II, pero lo que pasa es que Sigüenza no dijo no gustó, dijo no contentó a su majestad. No, realmente porque su majestad Felipe II quería que en primer plano se viera lo que era el martirio, como que los santos se humanizan y hacen de intercesores con la humanidad. Y es por eso un poco como me recuerda, ¿no? Este cuadro a ese San Mauricio del Greco por los diferentes planos. Al fondo tenemos también como ya van hacia el sepulcro de San Eugenio, que es un santo muy importante dentro de esa configuración religiosa toledana, que nos hablará Francisco en breve. Y también era un cuadro complicado de ver, ¿no? También lleva muchísimo tiempo sin verse. Un cuadro que también recuerda mucho a esas casullas, ¿no? Que vemos en el Greco, en el entierro del señor de Orgaz. También Luis de Carvajal nos habla, ¿no? de esos hilos de oro bordados tan impresionantes. Es un cuadro que también gustó muchísimo. El sayón es una de las figuras
de retablo de yepes, es decir, sus modelos, sus amigos a los que él pintaba. San Bernardo, esa lactancia mística de San Bernardo, un cuadro que está en clausura. También ese tipo de cuadros que están en conventos pues nos animaron a fortalecer, también gracias a Claustrat, el proyecto regional en el que estamos inmersos, esa relación con los conventos que tienen tesoros que tienen que darse a conocer. Y en este caso, uno de los cuadros más impresionantes que tuvo la exposición, con esa virgen que vemos en la parte superior, que recuerda muy bien a esas vírgenes de la leche que representa Orazio Borgiani, y luego esos claroscuros tan importantes y esos fogonazos de color tan impresionantes, como vemos en esa tela roja que recuerda muchísimo a Illescas, a esa mesa de Cézanne de Alfonso el Greco, que es un cuadro que también es de los más importantes del Greco. Y los archivos. Es muy importante ir a los archivos. Tenemos una relación magnífica con el Archivo Histórico Provincial de Toledo y continuamente pues, nos mandan documentos que nos hablan, bueno, la firma de Tristán, está aquí justo la firma. Esto es muy bonito, ¿no? Ese es el testamento de Luz Tristán, por supuesto, ¿no? Es muy difícil de leer, hay que contar siempre con especialistas en paleografía, pero esto realmente es como que da la sensación de que quedan más cosas por sacar, y es la importancia de la investigación, que es lo que tenemos que hacer, investigar. Y luego fíjense, ¿no? La firma de Luz Tristán, que no difiere mucho de lo que es su firma que luego ponen en los cuadros, ¿no? Por eso es muy importante, yo recomiendo siempre ir a los archivos, y que en los archivos todavía hay mucho documento dormido que posibilita que se hagan libros como el que estamos presentando. Los redentoristas, por supuesto. Yo la verdad que estoy encantado, ¿no? Como he dicho antes, con Francis, con Paloma, con Pilar, con la relación que hay con los redentoristas, la Virgen que figura en casa, la Virgen que me regalaste la última vez que vine, sí, protegiéndonos. Y bueno, la capilla esta, me acuerdo, estaba ya la exposición ya hecha, si no, la verdad que a lo mejor os hubiera pedido el cuadro, porque realmente era un cuadro que merece muchísimo la pena ver y que la gente disfrute ese tipo de cosas. Sí, mandé un fotógrafo corriendo, me acuerdo, para que figurara en la publicación, que eso fue maravilloso, las facilidades que nos pusisteis. Y bueno, es un cuadro que realmente no sabemos cómo ingresa aquí, quizás de alguna fundación toledana o de algún palacio noble que hubiera en esta zona que se derribó y que todos los bienes pasaran a la iglesia. Es decir, los misterios, las incógnitas de estos cuadros, pero por ello hay que indagar y bucear en esos archivos que a lo mejor dan pistas a las traseras de los cuadros. Unos cuadros de Tristán, es decir, el modelo se configuró en esa Toledo de primer tercio del 17, y de repente en lugares tan espectaculares como la mini residencia hospitalaria de Sagrado Corazón de Jesús en Carabanchel, en el Parque Eugenia Montijo, pues aparece pintura barroca en lugares, ¿no?, como los hospitales. Ahora está muy bien, claro, vemos los hospitales con paredes blancas, pero antiguamente los hospitales estaban llenos de cuadros para interceder, ¿no?, entre la enfermedad y lo que es, ¿no?, ese poder divino que tienen los cuadros. Y es por ello, ¿no?, que quizás pues nos puede indicar esta pista. Bueno, un cuadro que yo no he visto en directo, me han pasado unas fotografías, pero sí que es cierto que sigue ese modelo que vemos tan triunfante y que vemos en el Cristo de los Redentoristas, con ese faldellín subido y con ese Christus Sanguis, ese Cristo, ¿no?, que a través de su sangre redime los pecados de la humanidad, que hicieron famoso sobre todo Bernini y sus seguidores. Y luego cuadros que aparecen, por ejemplo este que apareció también en Diputación de Toledo, que también es un buen lugar donde hay unos cuadros muy desconocidos, y hay cuadros que hay que ir sacando a la luz, como este Jesús crucificado, que también es maravilloso. O luego también seguidores, ¿no? En iglesias toledanas como esta, la iglesia de los Santos Justo y Pastor, encontramos ya cuadros de menor calidad artística, pero sí con ese modelo tan importante que crea Tristán a modo de lo que hizo su maestro el Greco, ¿no?, que hizo famosos los cuadros que todos conocemos hoy, como San Francisco, San Pedro, Santo Domingo, etc. Cuadros importantes que también figuraron en la exposición, que casi nunca habían salido. Bueno, este llevaba como 41 años sin verse, que era esa Trinidad del convento Capuchinas de Pinto, un cuadro que hizo en la última etapa, en 1624, justo antes de morir, Luz Tristán, y un cuadro del que hace poco me mandó esta fotografía del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, donde vemos como seguidores, esos talleres, ¿no?, de los grandes pintores de Toledo, pues siguen
ese modelo, que es un modelo que por supuesto se inspira en ese grabado de Durero y, por qué no, en esas piedades, ¿no? Esas piedades de Miguel Ángel, Palestrina, esa piedad, bueno, más que se inspira es realmente esa posición, ¿no? Esa posición del cuerpo de Cristo, que vemos esas torsiones que a través de la estampa y de esos grabados vamos a ir viendo cómo se configuran esos modelos visuales en la pintura del 17. Luego también la suerte, ¿no?, de tener a Pedro, que conoce mis gustos y me mandó hace poco este ejemplar que hizo un conocido suyo, de la Reina del Cielo, que nos habla de esas anunciaciones, de una anunciación de Tiziano que había en el Palacio de Aranjuez, que se perdió, ¿no?, desapareció fortuitamente. Bueno, está basado en la anunciación más bonita que hay en la historia del arte, que Natalia Sobrino conoce bien, en la Chiesa de San Salvatore, en Venecia, una anunciación que, bueno, realmente si van a Venecia, me escribís y os digo en qué iglesia está, porque es, y lo que hablaba Keith Christensen, ¿no?, meterse y ver en el emplazamiento original el cuadro. Y es una anunciación de Tiziano que tuvo muchísima difusión gracias al grabado de Jacopo Carraglio, y vamos a ver cómo Tristán copió esa anunciación. No sabemos, en Aranjuez este cuadro de Tristán se conserva en la Catedral de Toledo y sigue realmente esa estampa tan importante y que fue bastante difundida entre la pintura española del 17. Un libro que también es muy recomendable, un libro, pues, bueno, es un ensayo que habla sobre el diferente viraje que tuvo este cuadro y luego, sobre todo, esa posibilidad de poder intentar localizarlo, ¿no?, porque merecería la pena una anunciación de Tiziano en una capilla de Aranjuez. Y es la exposición también, ya como homenaje y basándonos en Pons, realmente nos habla, ¿no?, de lo que era Yepes en el siglo XVIII, una villa, ¿no?, que estaba a unas cuantas leguas de Aranjuez, que era el lugar más conocido. Entonces lo que hicimos fue bucear en archivos fotográficos y sacamos fotografías muy bonitas como esta. Bueno, son bonitas y a su vez tristes, ¿no?, porque es el desmembramiento del retablo en la Guerra Civil. Son fotografías que no conocían allí los propios yeperos y que me agradecieron mucho. Y luego vamos a ir viendo también cómo era muy frecuente que Tristán hiciera grandes retablos, ¿no?, como por ejemplo el retablo de las 4 Pascuas de las Jerónimas de la Reina, que fue desmembrado a principios del siglo XIX por unos emisarios de Baron Taylor, si no recuerdo mal, y está disperso por diferentes museos, como este museo, el Museo de Bellas Artes de Budapest, que tiene una colección de pintura española soberbia, y entre esa colección tiene esa adoración de los Reyes Magos con esa radiografía que vemos también de un paje que nos mira que pudiera ser Luis Tristán en conexión con los cuadros que hemos visto antes. Luego también se producen novedades. Esta me gusta muchísimo porque tengo allí a mi familia al fondo, que es del pueblo de nuestros orígenes, que es Almendralejo, en Badajoz, que es en la Ermita de la Piedad, que hay un cuadro que es esta Santa Teresa de Jesús de Luis Tristán. Además, es un cuadro que yo subí a verlo, vi la firma de Luis Tristán y sí que tiene, como justo en el reverso, tiene una parte que nos habla, ¿no?, de la donación del señor Golfín, que suponemos que era un señor con cierto poder en Extremadura y que donó, además del cuadro de Luis Tristán, al que compara aquí, ¿no?, le relaciona, le emparenta, como en el siglo XIX se hacía con ese primer Velázquez, donó también unas alhajas, unas cajas de joyas a la Ermita de la Piedad. Y todo esto, pues, tuvo un final feliz, que fue la publicación de un artículo mío, que fue mi último artículo en la revista científica Norva de la Universidad de Extremadura, que acogieron con muy buen grado este reciente descubrimiento de un cuadro, pues que no... Entonces es lo bonito, ¿no?, de ir a los pueblos, de indagar, de ver diferentes pinturas, porque a veces aparecen cosas que, bueno, no hay fotos muy buenas porque el cuadro está muy alto. Pues con mi hermano estuvimos intentando hacer fotos, pero no nos salió mejor la fotografía. Y son cuadros que todavía tienen muchísimo que decir. Y luego también lo han recogido la importancia de esa verafigie, ¿no?, de Santa Teresa, ¿no? De hecho, hace poco en Alba de Tormes ocurrió una cosa maravillosa, ¿no?, que es lo de el cuerpo de Santa Teresa, ¿no? Y como que, bueno, me sentí muy afortunado de poder, pues, aportar una novedad más a Luis Tristán con este cuadro de Santa Teresa, que sigue esos cánones del bodegón, el espacio,
etcétera. Y luego también aparecen cuadros. Este ha sido adquirido por el Ministerio de Cultura para el Museo Nacional del Prado. Y es decir, como que el nombre de Luis Tristán es un pintor que se está revitalizando, continuamente aparecen cuadros de él. Bueno, además de un pintor de escenas del Antiguo Testamento, es un retratista soberbio, como lo era su maestro el Greco. Fíjense, ¿no?, en estos dos personajes, ¿no?, que hay dudas, tanto Fernando Marías como Francisco José Aranda tienen dudas, ¿no?, sobre quiénes pueden ser los retratados. Podría ser Luis de Narbona, etcétera. También aparecen sorpresas, como bien dije en su momento, ¿no? Cuando hace unos meses, el año pasado, se vendió en el Hotel Drouot de París un cuadro, un crucificado de Tristán, que pertenecía, si no recuerdo mal, a la colección Romerales. Cuando limpiaron el cuadro para su exhibición, aparece un retrato. Es decir, que es justo lo que estamos viendo aquí. Esto hizo, por supuesto, duplicar el valor del cuadro y duplicar también el valor de remate de la subasta, y que Luis Tristán pues cada vez sea un pintor más cotizado. Fíjense en la fotografía, y ya le dije a Francis que por si acaso limpiara el cuadro a ver si iba a aparecer. Y eso es muy nuevo. Esto realmente apareció el mes pasado, se subastó en Dorotheum en Viena. Son apóstoles sueltos. Sí, ahí está Pablo, que fue quien me lo dijo. Sí. San Pablo y San Pedro, pues unos apóstoles que realmente, si bien pudiera parecer un poco más flojos el San Pedro con esa mano, sí que pudieran ser de seguidores del taller de Tristán. En el taller de Tristán hay gente muy buena, como por ejemplo Pedro de Camprovín, un pintor del que decía Pérez Sánchez que le hacía falta una buena tesis a Pedro de Camprovín. Y es decir, que no significa que estos apóstoles tengan todos la calidad como hemos visto antes, que es decir, los apóstoles, realmente el concepto de firma era muy diferente, no es como ahora. Es decir, antes todos trabajaban al unísono en el obrador de Tristán, y es por ello que estos dos cuadros, que no sé a dónde han ido a parar, pero bueno, me alegra, ¿no?, que todavía se sigan sacando apóstoles y sacando pinturas nuevas de Luis Tristán, como el San Pablo, que tienen, no salían como por 50.000 euros o algo así, como de precio inicial los dos, o sea que no salían por precios, luego no siguió la subasta, pero bueno, es bueno, ¿no?, que la pintura barroca española se siga conociendo, y que haya lugares como la Hispanic, Meadows, Durham, pues que todavía sigan adquiriendo pintura española. Luego también en Ansorena también nos sacan apóstoles, como este San Juan Evangelista, con el águila detrás, y la verdad que fue la primera portada que me propuso Pedro, y la verdad que me encantaba para la portada. El problema que no había estado en la exposición, y por eso era raro que no figurase, pero el libro con esa portada también era fabuloso. Y luego este es el último cuadro que he visto, precisamente en una colección privada en Madrid, en una colección particular, muy bonito, un San Hermenegildo de Luis Tristán, que he visto de cerca. La verdad que impresiona bastante esas armaduras que recuerdan vagamente al Greco, y que se demuestra que era un pintor versátil en muchas facetas y que merece ser conocido gracias, entre otras cosas, a la publicación y al apoyo de todos vosotros. Muchas gracias. Ahora habla Francisco. Bueno, yo solo tengo la fuerza de mi palabra, porque no me he traído, ya han tenido ustedes un buen pase precisamente de las obras, y casi les diría yo que, bueno, que se animen a adquirir el libro, y ahí verán pues todas las ilustraciones, porque es una de las cosas que merece la pena, ¿no? En el libro está muy, ya se ha dicho, está muy cuidado. Yo creo que los editores tienen que hablar, por supuesto, porque yo siempre digo que los editores son las comadronas de los libros, ¿no? Ayudan al parto de una manera decisiva, y bueno, pues hay que alabar precisamente ese interés, y que las cosas se editen, sobre todo de arte, sean lo que tienen que ser. Un producto realmente, y como hoy en día tanto se habla, pues bueno, todo esto, como verán, procede de un trabajo complicado, de investigación, de indagación, bueno, de búsqueda detectivesca, ¿no?, de lo que son todos estos cuadros, que lógicamente pues tienen una dispersión pues tremenda,
¿no? Y bueno, y no solo buscar las reliquias de Tristán, y por supuesto sacarlo a la luz que se merece, porque estamos hablando de un pintor importante, ¿no? No sé si calificarlo de genio, pero desde luego es un profesional de primera fila. Yo pensaba que era un pintor de narices, pero parece ser que es un pintor de orejas, ¿no? Pero vamos, es un pintor realmente que merece la pena, y sobre todo porque nos da muchas pautas, ¿no? Yo creo que es Tristán un verdadero semillero de lo que es un momento crucial, ya no solo de la historia de la pintura, sino de la historia española, ¿no? O castellana. Fue un momento de transición fundamental. Es, digamos, un fruto maduro de una nueva concepción, ya no diré del arte, sino de la religiosidad, que está detrás precisamente de este nuevo arte. Es, como he dicho, un fruto maduro pues, del Concilio de Trento, ¿no? Que terminó en 1563 y que, bueno, pues es una aplicación en donde, bueno, pues el Concilio de Trento, aparte de novedades, digamos, estéticas, pues tiene sobre todo pues una manera de interpretar los temas diferente. ¿Sí? Y lo que supone es, indudablemente, pues casi es una nueva vuelta a Italia, eso desde luego, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues en Italia a principios del siglo, finales del XVI, principios del XVII, pues hay un nuevo arte, sobre todo a partir de Caravaggio, y parece ser, y eso es lo que tendremos que seguir indagando, digo, yo me imagino que el viaje de Tristán a Italia fue a instancias o por sugerencia de su maestro que venía de Italia. Probablemente le dijo, oye, tienes que pasar por Italia para saber realmente lo que se cuece allí, y sobre todo en Roma, lógicamente, que era la nueva capital, digamos, del mundo católico, una capital que se estaba renovando a marchas forzadas. Ya no solo estoy hablando de San Pedro, ¿no? De la terminación en este momento o la culminación de la Basílica de San Pedro, sino de todo en general, de ser una ciudad, desde luego, que está, bueno, aparte de un nuevo urbanismo, fomentando una serie de peregrinaciones, ¿no? Eso de que todos los caminos van a Roma, pues viene precisamente de este momento, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, bueno, pues habrá que indagar, sobre todo, yo no digo no la sugerencia, sino cómo hizo ese viaje. Claro, siempre se dice que conoció ahí a Luis de Oviedo, pero bueno, eso habrá que seguir indagando y habrá que mirar en muchos papeles, ¿no? No solo aquí, sino que probablemente habrá que ir allí a ver qué es lo que podemos encontrar. Bueno, y yo en este sentido, pues como historiador, a mí lo que me ha interesado, bueno, aparte de que yo seguía ese consejo que daba el Lazarillo de Tormes al final de su obra, que decía, yo por tanto decidí arrimarme a los buenos, precisamente para aprender. Estamos precisamente pues implicados en un proyecto de investigación sobre las órdenes religiosas, los conventos en la archidiócesis de Toledo. Esa archidiócesis de Toledo, desde luego, llegaba hasta aquí, hasta Madrid, ¿no? Y bueno, y no solo que llegaba hasta Madrid, sino que se expandía hasta la provincia de Jaén. Incluso hay un punto en África que pertenece al arzobispado de Toledo, que es Orán, ¿no? Y bueno, pues hay que decir desde luego que, bueno, pues que entre otras cosas también hay que mirar papeles aquí en Madrid, ¿no? Ya de paso voy así sugiriendo y seguir así otras líneas, entre otras cosas, bueno, como después mencionaré, pues sobre todo los protocolos notariales de Madrid, pues seguramente habrá muchas referencias a cuadros, ya no solo de Tristán, sino de toda esta escuela, que bueno, que es la Escuela de Toledo, Escuela de Madrid. A lo mejor hay gente que dice que son dos escuelas, pero yo creo que es una misma escuela, precisamente.
Bien, entonces, desde mi punto de vista como historiador, yo lo que quise es precisamente analizar, como yo he titulado mi apartado, mi capítulo, el ambiente, ¿no? El ambiente en donde un pintor nace, como es el caso de Tristán, donde se inspira y para el que, mejor dicho, trabaja, ¿no? Porque hay una clientela, pues que lógicamente es interesante conocer. O además también podemos decir que la historia del arte, en este caso, nos sirve para conocer la historia, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que le inspiran y que le hacen pues los encargos, ¿no? De determinada manera y que pues, nos hablan precisamente de esas personas o de esos círculos artísticos. Entonces yo lo que he hecho es, a través de la figura de Tristán, indagar pues, en una ciudad que es la cabeza del arzobispado, en donde pues, hay una figura muy importante, que es, por supuesto, el arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo, que también es arzobispo de Madrid, ¿no? Porque, como diré ahora, el arzobispo de Toledo tiene en esta época pues, un papel cortesano fundamental, ¿no? Al lado del rey católico, del monarca, en su caso Felipe II, en la época de Tristán, Felipe III y Felipe IV, que ya saben ustedes que bueno, pues el monarca católico tiene su sede o sobre todo sus organismos centrales en Madrid, en toda esta época. Entonces, pues se puede decir que hay una dualidad y por eso, bueno, pues lógicamente el lugar de extensión del arte de Tristán ya no es solo lo que es la ciudad de Toledo, sino que sobre todo es hacia Extremadura y hacia Madrid, ¿no? Y algún menos hacia el sur, pero bueno, más o menos es todo lo que es la parte novocastellana. Bien, entonces yo lo que hice es indagar en los círculos de clientes, ¿no? Que influyen, ¿no? Pues por una cosa o por otra cosa en el arte de Tristán y bueno, pues determiné que claro, el cliente fundamental, por supuesto, es la iglesia, ¿no? La iglesia que en el caso toledano, pues yo la comprendí en, digamos, 3 círculos, decía yo el otro día, más o menos concéntricos, ¿no? Pues se interrelacionan constantemente, que son el arzobispado, por una parte, quizá ahí podemos incluir también la catedral, ¿no? Catedral primada, muy importante, de Toledo, con su cabildo. En segundo lugar, las parroquias, ¿no? Y en tercer lugar, parroquias de la archidiócesis de Toledo. Y en tercer lugar, los conventos, ¿no? Eso, por supuesto, pues casi podríamos decir que es el 80 o el 90% de los encargos de Tristán, como por otra parte era normal en aquella época. Bien, muy rápidamente, pues esos 3 círculos primero se resolvían sobre todo en una figura clave para Tristán, que va a ser el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, que es pues, un individuo realmente muy interesante, ¿no? La verdad es que haría falta también hacer una tesis doctoral, un buen estudio sobre, por supuesto, una persona que en el ámbito político cortesano de la monarquía de Felipe III, sobre todo, muere en 1618, pues va a ser un verdadero factotum y sobre todo va a ser un inmenso mecenas. Antes he dicho que, claro, este arzobispo, que es una persona muy culta, por supuesto, y que tiene unos contactos también, pues no solo a nivel español, sino la monarquía hispánica, tengan ustedes en cuenta que en este momento pues comprende más de la mitad de Italia y tiene pues sus extensiones en otras partes de Europa, como los Países Bajos, ¿no? El Franco Condado, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Es decir, que la monarquía hispánica es en este momento bastante internacional, ¿no?
Y bueno, pues este personaje, sobre todo, lo que va a desarrollar es pues un movimiento cortesano alrededor suyo, es decir, estamos acostumbrados a que parece ser que es el rey el que tiene la corte, ¿no? Y como hemos dicho antes, la corte preferente en Madrid, de Alcázar, ¿no? O en los sitios reales alrededor de Madrid, pero el arzobispo de Toledo no tenía una corte, tenía 3. ¿Cuáles son esas 3 cortes? Pues la de Toledo, y de hecho en Toledo va, aparte de una serie de obras muy importantes en la catedral, donde va a traer pues artistas de valía tremenda, ¿no? Pues bueno, aparte de lo que hace la catedral, construye un palacio arzobispal que es, por cierto, el lugar donde, cuando el rey visita la ciudad, pues se aloja, ¿no? Por tanto, es un palacio episcopal y un palacio real. En ese palacio episcopal, entre otras cosas, está el cuadro este que hemos visto de San Juan, ¿no? En la actualidad está en la antesala de la sala donde recibe el arzobispo. O sea que todos, si quieren ustedes ver el cuadro, pues nada más que tienen que pedir una cita con el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, y él le recibirá al lado precisamente del cuadro de San Juan Bautista. Bien, pues tenía la corte, esa corte en Toledo, ¿no? Porque los reyes pues iban mucho a Toledo, desde Felipe II, iban mucho a la catedral, por supuesto, y después tenía la corte en Madrid, ¿no? Que bueno, ustedes pueden decir, ¿estaba muy distante la corte entre Toledo y Madrid? Pues 2 días. Se tardaba 2 días en llegar. A paso de que tengan ustedes en cuenta que yo siempre digo a mis alumnos, bueno, pues que el medio de transporte, en este caso mula o carreta, era casi 30 kilómetros diarios. Por lo tanto, pues se plantaban en 2 días. Bien, la corte en Toledo, la corte en Madrid, donde generalmente estaba don Bernardo de Sandoval y Rojas, los anteriores arzobispos y los posteriores arzobispos, porque siempre estaban muy cerca de los monarcas, ¿no? Otras cosas porque tenían unos puertos cortesanos, vuelvo a decir, muy, muy importantes. Y nunca hay que olvidar la corte de Alcalá de Henares, ¿no? Que era la otra ciudad arzobispal, ¿no? En donde yo creo que el palacio más suntuoso de los arzobispos de Toledo estaba en Alcalá de Henares, hasta el punto que, bueno, por ejemplo, en el palacio de Alcalá de Henares, pues no sé si nació Juana I de Castilla o el hermano de Carlos V, Fernando, ¿no? Que después será emperador. Bien, hay desde luego siempre una relación muy importante y por desgracia ese palacio pues está bastante perjudicado, bastante destruido por un incendio en el siglo XX, pero tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de 3 cortes y esas 3 cortes exigen no solo criados, sino sobre todo trabajadores y artistas. Entonces, aquello, ¿no? Siempre hay una atmósfera alrededor del arzobispo de Toledo, pues muy fructífera en el campo artístico. Y don Bernardo de Sandoval y Rojas no solo fue un gran mecenas de las artes plásticas, sino también un gran, digamos, protector de los escritores, entre ellos, por ejemplo, Miguel de Cervantes, ¿no? Aunque hay un personaje que yo creo que tiene una importancia bastante grande respecto a Tristán, que es José de Valdivieso, que también fue secretario, ¿no? Y que fue el factotum y, entre otras cosas, como indico precisamente en mi capítulo, pues es capellán de algunos conventos. Y, por ejemplo, era capellán del convento de la Visitación de las Jerónimas, y yo creo que a él se le debe la inspiración precisamente del retablo que allí se hace. Bien, pues este es el primer círculo y, como digo, pues así entienden ustedes perfectamente pues que incluso lo va a retratar, ¿no? A don Bernardo de Sandoval y Rojas, y no solo
para la ocasión, digamos, importante de hacerle ese retrato para incluirlo en la galería de arzobispos que hay en la sala capitular de la Catedral de Toledo, que es uno de los retratos, desde luego, más impresionantes, ¿no? En donde se ve pues toda la gravedad y la magnitud de lo que era, pues probablemente el segundo prelado en importancia de la cristiandad, que era el arzobispo de Toledo. Bien, no solo ese retrato, que es el único que le encargan para la catedral, por cierto, ¿no?, sino varios retratos que están distribuidos en varios lugares, en varias fundaciones, sobre todo en fundaciones conventuales. Bien, este es el primer círculo fundamental, central. Van a tener, desde luego, una relación directa y constatada, por supuesto, con el arzobispado, con el Consejo de Gobernación del Arzobispado, e incluso yo creo que una pues, relación relativamente directa, porque, entre otras cosas, el arzobispo va a ser el casero de Tristán, es decir, le va a alquilar sus diferentes viviendas e incluso su taller, hasta su último taller. Era propiedad de o bien del arzobispo o bien de los canónigos de la catedral, que por otra parte eran los grandes inmobiliarios de esa época. En segundo lugar, ¿no?, aparte del arzobispo y de la catedral, pues tenemos las parroquias, ¿no? Y las parroquias de Toledo, algunas desde luego son de una importancia enorme. Y entre ellas, pues claro, por supuesto, se ha citado el retablo de la, no sé si decir parroquia o colegiata, aquí se ha dicho que es casi catedral. Indudablemente es un templo fundamental que, por cierto, celebra, ¿no?, pues un hecho, no sé si decir sociopolítico importante, y es que la villa de Yepes, ¿no?, cercana, por supuesto, a Aranjuez, pues consiguió, digamos, su, entre comillas, independencia del arzobispado de Toledo en 1576. Es decir, que compró al rey su independencia. Y eso pues supuso como un verdadero empuje de la villa y, entre otras cosas, pues para conmemorar esa independencia y esa pujanza y esa riqueza, ¿no?, pues construyeron un templo impresionante y sobre todo lo dotaron pues con una verdadera maravilla, que es la conjunción de la arquitectura o los diseños de Jorge Manuel Teotocópuli y la pintura de Tristán, que desde luego pues estaba, digamos, en su madurez y en su plenitud, para que vean ustedes lo importante que era pues precisamente el papel en las parroquias. Bien, se podía hablar de otros cuadros también de la parroquia, pero yo creo que con ese ya pueden ver que desde luego la implicación de Tristán en la parroquia pues era desde luego fundamental. Y en tercer lugar, lo que nos ocupa y por lo que yo empecé a interesarme por Tristán fue su presencia en los diferentes conventos, ¿no?, de Toledo. Y ahí, bueno, claro, cuando muchas veces se habla, bueno, ya se ha dicho, ¿no?, tenemos la suerte de que el retablo de Yepes, con diferentes vicisitudes, sigue ahí, ¿no?, en su sitio, y se puede, digamos, contemplar para su función, que era la de servir de retablo principal, ¿no?, del presbiterio de la parroquia de Yepes. Y en los conventos, pues aparte de cuadros sueltos, pues también tenemos pues el contrapunto, que es el último retablo de Tristán, que está en el convento de Santa Clara la Real de Toledo, que fue el último, pero curiosamente el más próximo en todos los sentidos al estilo de su maestro, en 1624, quiero recordar. Entonces, bueno, pues que para que vean pues que en ese momento estamos hablando de una ciudad en la que había casi 50 conventos en ese momento. Les puede parecer un disparate porque en la época de Tristán es una ciudad con poco más de 25.000 habitantes, pero pues el papel, desde luego, de la Iglesia, de las órdenes religiosas, pues era desde luego fundamental, y ya saben ustedes que si van a Toledo pues es una ciudad típicamente conventual,
y lógicamente pues Luis Tristán no iba a ser ajeno a ello. Bien, hay otro círculo que es el círculo más exterior de Tristán, que son, digamos, los tristanes que había en las casas, por decirlo de alguna manera, civiles. Salimos del ámbito de la iglesia y nos encontramos con las casas, ¿no? Lo que le encargaban para, no sé si no tanto adornar, sino significar sus propias casas. ¿Por qué digo significar? Porque curiosamente los cuadros que se utilizaban para las casas, en su temática, coincidían con los que se encargaban en las instituciones religiosas. Es decir, eran sobre todo de índole religiosa. No solo de índole religiosa, también, por supuesto, claro, alguno puede decir, si lo que pedían los clientes, digamos, civiles eran cuadros en donde hubiera más paisaje, por ejemplo, ¿no? Las naturalezas muertas, por ejemplo, también pues eran del gusto y del gusto de los comitentes civiles y también, pues, por supuesto, lo que también se ha insinuado, los retratos, ¿no? Indudablemente. Bueno, pues nosotros hicimos ese trabajo de indagar que habrá que continuar precisamente con lo que hay en Madrid y en otras partes y en otros pueblos del arzobispado, ¿no? Pero localizamos una serie de cuadros, entre ellos, por ejemplo, un apostolado, ¿no? Claro, el problema que las obras identificadas en los documentos pues pueden existir o puede que no existan. De hecho, muchas de las que se mencionan en los documentos, inclusive en el testamento de Tristán, pues han desaparecido. O sea, no tenemos constancia o por lo menos también podemos tener la esperanza de que algún día aparezca por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ya puedo decir que había un apostolado completo en la casa de un regidor de Toledo, que puede ser estos que se han vendido hace poco, etcétera, etcétera. Bueno, ellos irán saliendo. Bien, pues hicimos ese estudio y, bueno, localizamos 16 cuadros más, ¿no? En un estudio pues, que también implicaba pues, otra serie de artistas, ¿no? Que tenían mucho que ver con Tristán. Y termino mi intervención, que yo creo que se está alargando demasiado, pero haciendo también lo que siempre digo, una consideración social de Luis Tristán. Luis Tristán procedía de una progenie bastante oscura, es decir, que parte de un, bueno, alguno podría decir, hombre, el Greco tampoco es que fuera, digamos, de una extracción social alta, aunque tenía la ventaja de que era extranjero, ¿no? Y siempre los extranjeros, y además era no solo un extranjero, sino era muy exótico, era griego, aunque estábamos acostumbrados a los griegos. Ustedes piensen que estuvimos ahí pegándonos en el Golfo de Lepanto en 1570 y por tanto había mucha más relación con los griegos, con los armenios, es decir, con los orientales, como se decía entonces, más de lo que nosotros pensamos, pero a lo que iba. Luis Tristán era de allí. Y bueno, no se sabe con exactitud su lugar de nacimiento porque, por algunos, desde luego, indicios, ¿no? Pues parece ser que proviene de una familia de orígenes conversos, porque sus relaciones, ¿no? En muchos sentidos son con conversos de judío, que a la altura de la segunda mitad del siglo XVI, cuando él nace, pues es una progenie no demasiado bien vista. Entonces él parte de una situación social baja, indudablemente, y él pues también va a ejercer una labor que es la labor de pintor, que sigue estando no muy reconocida, ¿no? Socialmente. Es decir, va a tener que trabajar muy duro y a satisfacción de sus clientes y sobre todo de la Iglesia para conseguir despuntar, ¿no? Como le pasó al Greco o como después le va a pasar a Velázquez, que ya saben ustedes que no le conceden una patente de nobleza hasta el final de su vida,
¿no? Es decir, que en ese momento no era, paradójicamente, nosotros hoy en día conocemos a los artistas y no conocemos a muchos de sus retratados, ¿no? Pero en aquel momento, pues la valoración social del artista era muy baja. Y claro, Tristán tuvo un enorme problema y es que se murió. Se murió antes de tiempo, ¿no? Porque casi podemos decir que su carrera no dura mucho más de una década. ¿A qué hubiera llegado? Aunque, claro, al final de su periodo, pues esto se nota incluso, no sé si decir una especie de involución o vuelta a sus orígenes. Pero bueno, la verdad es que eso es una de las cosas que le hace atractivo. Como hemos dicho al principio, es un artista que hace de puente, de pontífice, ¿no? Entre un viejo arte y un nuevo arte, pero no sabemos, nos queda, y quizás sea el y si, ¿no? Como de los historiadores, y si hubiera tenido desde luego más tiempo. Bueno, la cuestión es que, como le pasó al Greco, él se murió, no tuvo hijos, su escuela pues se desperdigó, ¿no? Y él, pues como suele pasar con tantos y tantos personajes de nuestro siglo de oro, fue enterrado, se perdió su tumba, se perdió su rastro y hasta pues el siglo XIX no volvemos a conocerle y ahora pues precisamente como hemos dicho a raíz de su centenario, el centenario de su muerte, ¿no? en 1624, 2024, pues lo que queremos es reivindicar precisamente, en primer lugar, su valía, su puesto, ¿no? en la historia del arte y, por supuesto, pues su enorme mérito. Bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a ti, Pedro, por la calidad en las publicaciones y que sigas así, que vaya las publicaciones y las ventas, porque el libro se necesita también, necesita nutrirse de algo, ¿no? Y gracias, Francisco, por tu pericia, por tu sabiduría y compartirla con nosotros. Y, como no, gracias a ti, Luis Alberto, por contar contigo una vez más, por tu generosidad y por la pasión que pones en todo lo que haces. Así que muchas gracias y que sigáis investigando y nosotros que lo podamos leer, disfrutar y conocer. Gracias. Las personas que quieran, pues al fondo de la librería pueden comprar el libro y Luis Alberto se lo firmará con mucho gusto con una dedicatoria preciosa. Gracias.